puede plantar acá y nos asesoran respecto del tamaño de vereda, del tamaño cuando tenés cableado, etc. Y bueno, un poco la decisión pasa por eso. Como cableado, si tenés un ancho de vereda, es el ejemplar que... ¿Hay una ordenanza que diga que cada frentista debe tener árboles en su vereda? Está increíblemente la ordenanza que regula esto, la 2627/13, que dice que tienes que tener la cazuela y que tenés que cuidar el árbol. Lo da por entendido que tenés que... Solamente la obligación es para el que hace una obra nueva. O al que va a edificar, digamos. Al que va a edificar. Tiene la obligación de colocar árboles en su sí, frente. ese sí. Y quien saque el ejemplar tiene que reponer el ejemplar y lo anular. Sí. Bien, ¿y eso se controla? Sí. O sea, nosotros nos detectamos algo, mandamos un inspector y le decimos que haga la razón. Pero estaría bueno, ¿no? Por ahí que el Consejo Deliberante pudiera rehacer eso como para que también implique a todos los frentistas, ¿no? Exacto. Porque ves muchas veredas bueno, es que en realidad, sin nada. Es que en realidad, justamente, ustedes que son un organismo consultivo, a partir de este momento yo les quiero consultar a ustedes, voy a mandar una nota para que ustedes nos digan, nos consulten, porque acá hay representantes de comercio, de barrios, etcétera, donde puedan ver esta cuestión. ¿Por qué? Porque nosotros en la vereda es pública. Sí. La vereda es pública, entonces, pero la obligación del frentista es mantener la vereda y el agua. Entonces, ahí se da como una problemática, pero esto es en todo el país. Esto nace porque, digamos, cuando nacen los municipios, no todas las atribuciones se le delegan a las autoridades municipales. Algunas se le delegan y otras se quedaban en manos de los vecinos. Digamos, ese es el principio comunitario. Entonces, por esa razón es que los vecinos se quedaron con esa atribución, o sea, con esa responsabilidad. Pues imagínate, tenés un terreno de 600 metros cuadrados, le cortas el pasto, y tenés una vereda de 30 metros cuadrados, le cortas un poco más y listo. ¿Para qué cargar la municipalidad con eso? Pero bueno, se ha empezado a dar este mecanismo en muchos lugares, pero siempre hay frentistas que no les importa. Ellos de la vereda para adentro y así, inclusive, desde el límite para adentro tienen muchas actas que hemos hecho tienen que ver con la higiene de inmuebles. O sea, ¿qué van a encargarse la vereda? Por ejemplo, hay el pico en un lugar, nosotros le limpiamos la vereda, le hemos hecho acta, etc. También le hemos dicho a la inmobiliaria que maneja esto. ¿Y los vecinos que no limpian la vereda? Que no la limpian, entramos un tema. O sea, que no la limpian desmalezando. Bueno, por ejemplo, por eso estaría dentro del mantenimiento de veredas. Pero en la consulta que yo le haría es esa, digamos, sí, es hora de rever eso y que se encargue el municipio, pero bueno, obviamente que habría que generar una contribución porque, por ejemplo, en la falda hay 13.000 árboles. Para poder dar 13.000 árboles, pueden imaginar, tenés que tener varias cuadrillas. O sea, el BEC, por ejemplo, lo terceriza y solamente para hacer un corte en B y algunas cositas. Sí, que hacen generalmente un desastre. A veces sí, a veces no. Sí, a veces sí, a veces no. Alta tensión. Alta tensión, bueno, no tenemos experiencia porque hay una ley nacional que ellos pueden venir y cortar y lamentablemente. Pero sí, media tensión y baja, tienen que pedir el permiso a la municipalidad y ahí cuando hay exceso hablamos. Así que eso es con respecto a la rueda. Y el tema que ustedes tienen, digamos, algún vivero. Tenemos un vivero. Bien. Nosotros compramos especies, o sea, antes el mecanismo era, o sea, no había vivero, entonces no había árboles. Directamente el vecino tenía que encargarse. Nosotros ahora empezamos a impulsar esto de que la municipalidad plante árboles y tomamos ese vivero. La idea es, el vivero, bueno, por ejemplo, ahí acá cerca está el de Jardino, que está bueno, que lo fuimos a visitar, que tiene varias personas trabajando, pero tiene como 20 o 30 años que está funcionando. Sería bueno llegar a eso. Entonces se empieza gestando, digamos, comprando especies pequeñas y que los va
están plantando y lo vas cuidando porque no vas y puedes comprar autóctona en cualquier vivero. Y además, la autóctona como que no crece si vos lo dejas en la maceta. Claro, pero si vos lo dejas en maceta, no crece. Entonces no vas a encontrar, no te podés ir a comprar un espinillo, porque estando en maceta no crece. O sea, entonces, por eso es la idea del vivero, y cuando tenga un poquito más de crecimiento, nosotros lo trasplantamos. Después le hemos ofrecido a Villa del Dominador y a Santa Rosa la posibilidad de que los vecinos, algunos vecinos nos digan que lo vamos a hacer con otros centros vecinales, pero arrancamos con ellos, nos pidan ejemplares, pero hagan el pozo y se encarguen del mantenimiento. Y viceversa. Ellos ponen el árbol, pero eso no hubo ningún caso. Así que ponen el árbol y nosotros lo plantamos, etc. No, eso no hubo ningún caso. Así que de acá en más es así. La MUNI lleva los ejemplares y, digamos... Te hago la última pregunta. Sí. Y es muy difícil en el vivero, aprovechando que ya hay un vivero en el municipio, sí, digamos, poder poner las semillas. Bueno, tenemos muchísimas semillas de zonas para recolectar y poder... Lo que pasa es que eso también lleva tiempo. Sí. Entonces nosotros fuimos con que alguna sola persona la encargada del vivero, que no está todos los días, o sea que también se dedica a otras cosas. Nos fuimos a hacer un pequeño curso de semillas en Capilla y bueno, tuvimos un rato largo hasta que recolectamos. No es tan, o sea, lleva tiempo, hay que identificar la especie, hay que agarrar el momento exacto para retirar la semilla, porque si no se la comen los pájaros, y lo que está perfecto que se la coman los pájaros, ¿no? Pero para lograr es como un periodo de ventana. Se ha recolectado, se ha hecho algún trabajo de hacer algunas especies, bueno, estamos en ese proceso. Eso en algún momento va a tener, por ejemplo, ahí en el vivero se plantaron, esto también lo vi en Rosario, se llaman plantas madres. Se plantan en un sector del vivero y son las que después te van a dar las semillas. Eso ya lo empezamos a hacer. Entonces ya no tenés que ir a la recolecta. ¿Y yo? Sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Quería preguntar, no me queda claro la cuestión del vivero. ¿Desde cuándo existe el vivero? ¿En dónde funciona? ¿Qué horarios de atención tiene? ¿Está abierto para todo público? ¿Solo es para la municipalidad? ¿Y qué producción tiene el vivero? Yo te acabo de decir que por el momento no tiene, que los compramos, simplemente los hacemos, digamos, crecer, porque no hay, o sea, te venden una plantita así. Claro, pero ¿cuánto compran? ¿Qué 100 por mes, se maneja? 100 por mes compramos, sí, que son 100.000 pesos, para que sea bien. ¿Y eso a quién lo compran? ¿A un privado? Sí, a distintos privados. Hay 3 o 4 proveedores, pero bueno, algunos tienen este problema del pago, entonces no quieren o... ¿Qué problema de los pagos? Y que la municipalidad, digamos, te saca el pago por estar 30 o 40 días. Ajá. Entonces no funciona. ¿Y dónde funciona el vivero? Acá en el hicimos un comodato, creo que en el año 2020. Y bueno, armamos, pero lo que pasa es que la pandemia no te permite hacer mucho, ¿no? Se hizo una cosa mínima, pero está dando algunos resultados. Uno de esos es las macetas colgantes que están en Avenida Edén, que son 50, esas quedaron colgadas, se secaba todo y un tercerizado venía y reponía todo nuevo, o sea, una plantita colgante, una florcita, etc. Nosotros las llevamos ahí, tenemos un pequeño invernadero, las ponemos ahí, entonces la gran mayoría se salva, no tenemos que ir a comprar de nuevo. No se salvan todas porque hay cuestiones de dificultades de la propia planta. Sí. O sea, por eso que se trabaja mucho sobre los cajones de plantina. Ahora que hemos bajado mucho el consumo de comprar plantines de flores, y además también nos identificamos que ahí sirve mucho dinero. Entonces lo que empezamos a hacer es, en vez de en los macetones poner flores, ponemos plantas. Claro. Porque la planta dura mucho más, también tiene su estética y no te la roba. La gente, impresionante, pones 20 y te roban 5. Y después, bueno, otras se secan, otras pisotean, entonces es un gasto de dinero que no... El mantenimiento
mantenimiento es costoso. ¿Y en el vivero cómo lo trabaja en el vivero? ¿Cuántas personas trabajan? Una sola persona. Solo una persona. Una persona que va, riega, bueno, eventualmente es otra que ayuda, que cuando no está, pero que es una persona que tiene conocimiento. Un solo encargado, claro. Es una sola persona porque en realidad nosotros con la pandemia se nos redujo la cuadrilla. En vez de tener más gente, tenemos menos. Claro. Entonces también va a otros lugares ese mismo encargado. Por último, y cierro ya, porque recién hablabas como de este mecanismo con el que, por ejemplo, sembraban donde habían puesto adoquines. ¿Eso se enmarca en algún plan estratégico? ¿Tienen un plan estratégico de reforestación? ¿Cómo trabajan? En realidad, como es tan vasto para hacer, o sea, nosotros elegimos eso, decimos, ya que se hace el adoquinado, que en ese lugar va a generar una cuestión de calor, porque el cemento no es lo mismo que la tierra, Claro. y la absorción también es un problema de menos absorción. Elegimos poner en cada frentista, y no lo hemos logrado todos, por eso ustedes si van, a veces ven que hay varios arbolitos. También pasa que los mismos arbolitos no son cuidados, es otro problema. Pero bueno, se trabajó sobre las adoquinadas como Ese es un programa. Después el otro es que dijimos con que centros vecinales. el otro de los centros vecinales. Ahora, en el marco de la Falda Corre, se va se está tratando, porque esto surgió, digamos, a partir del incendio, de que los que quieran, los 1000 inscriptos, hay muchos de la zona, quieran apadrinar un árbol, lo apadrinen. Entonces la municipalidad lo va a poner algunos en el tranque, por ejemplo, y más adelante, cuando se pueda, en la zona del Chorrito para arriba, con el padrinazgo de esa persona que le gusta salir a correr o a caminar. Entonces va con agua, lo riega, se fija cómo está. Esa es un poquito la cuestión con esa idea. Hay un vecino de Santa Rosa que nos pidió árboles porque estaba muy enojada, porque cuando hicieron el camino al cuadrado sacaron todo, yo recuerdo, había estos árboles, todo otro. Don Néstor, sí, fue y nos pidió y le dimos 20 ejemplares y los fue y los plantó con el compromiso de que y entonces cada tanto manda fotos de que fue regó el domingo a las 11 de la noche, manda, pero bueno. Luis, una cosita. Vamos a tratar de hacer preguntas simples. Preguntamos 10 veces cada uno, pero así podemos participar todos. ¿Puede ser? Con respecto a los árboles más antiguos que hay en la zona, Sí. ¿bajo qué parámetros tiene más hacia que hace destrucción de la calle, más destrucción de la veredas? Por ser tan grandes, pero bajo qué parámetros los sacan y si ponen otros. Bueno, Se reemplaza otro. sí, mira, nosotros en general no queremos sacar, yo en particular no, pero no hay una idea de sacar a de cuidar. Entonces cuando viene un permiso de poda, nosotros le pedimos un informe a una ingeniera o un ingeniero. Entonces ellos van, evalúan, el árbol está sano, el árbol está grande para la vereda, lo cual implica que puede traer problemas en el cableado, en la cloaca, y eso pasó en la Meirovich ayer o ayer. Entonces, conforme a eso, a veces el mismo ingeniero pone en el informe la alternativa de sacarlo o no sacarlo. Y hemos hecho algunos trabajos sobre raíces, hemos autorizado una poda importante sobre el ejemplar, y después que las raíces las trabaja la municipalidad, porque evidentemente hay cables, etc. Bueno, la municipalidad avisa, vamos a hacer este trabajo para que la cooperativa esté atenta, en el caso de PEC a veces. Entonces, de esa forma hemos logrado salvar muchos ejemplares. Autorizarnos sacar olmos, por ejemplo, porque es una plaga y trae muchos problemas en las viviendas y además para las especies autóctonas, o sea que eso no lo dudamos mucho. A veces lo que hacemos es que si hay uno o dos olmos que se quieren sacar, que son los únicos de la vereda, le aceptamos sacar uno un verano y otro verano. Después, con respecto a las especies estas, bueno, las grandes, ha habido algunos pedidos y bueno, nos basamos un poco en el informe. En esta cosa gradual de ir
a veces ocupan toda la vereda, que creo que una vez me llamaste allá en Villa Estela. Entonces solicitaron el pedido, entonces se le autorizó a sacar un ejemplar y pero fuera de temporada. Bueno, cuando vos llamaste, Están jugando a puede ser, no me acuerdo, pero creo que se detuvo. Pero se detuvo en ese momento y lo sacaron a... ¿Eh? ¿Qué llaman? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Pero después lo sacaron a uno lo sacaron al invierno siguiente. También eso. Antes las extracciones se hacían en cualquier momento del año. Nosotros también pasamos las extracciones al momento de la poda, porque genera a la gente como no dejan podar y ahí le dejan sacar el agua. O sea, tratamos de centralizarlo ahí, pese a que si lo vas a extraer puede ser en cualquier momento del año, pero también causa un efecto, ¿no? Por ahí es un árbol enfermo, pero ya tiene follaje, entonces la gente ve que se lo poda fuera de época, que no son. Entonces, bueno, lo vamos a sacar. Es normal sacarlo en la época de invierno. Hay excepciones. El otro día, justamente acá estrangulo una caña central de la cooperativa, un freno. Lo que hicimos fue plantarlo. Esperemos que prenda, no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero bueno, en una vereda chica, con todos los cables, cloaca, agua, etc. Y bueno, se le plantamos. Con respecto a la reforestación que se está haciendo, vos dijiste que están comprando especies chicas. En lo que nosotros hemos observado, son demasiado chicas y la gente pasa, quiebra así, y esos 100.000 pesos por mes, para mí, están tirados a la basura. No hay. Por el tamaño. ¿El vivero de la provincia? El vino de la provincia hicimos varios pedidos, nos mandó 500 barcos quebrachos así. Y están ahí creciendo en el vivero. Claro, a lo mejor habría que esperar un poco más para plantarlos, pero yo veo, por ejemplo, los que pusieron en el pícolo, anda a mirarlos. Uno, por eso, pasaron. Sí. Bueno, pasa eso, digamos, que también nosotros en el cálculo, es como una ramita. En el cálculo de la proporción que sacamos, o sea que van quedando algunos y van creciendo. Pero está lo que vos decís, sí, nosotros hay zonas donde, por ejemplo, cuando pusimos una vez, por ejemplo, la plaza del Gigante. Pusimos como 30, 40 ejemplares y no quedó ninguno. O sea, bueno, no plantamos nada. Pero donde más o menos van, un ejemplo es la calle Kennedy. Ahí ustedes van a ver que algunos ejemplares van creciendo y otros los van quebrando, etc. Pero la proporción que va quedando. Porque también si no, nos quedamos sin plantar ninguno. No, porque pasa Y que la si otra lo haces es- crecer en el vivero. Pero que lleva mucho tiempo. No, disculpame. Y además el autóctono en el vivero va a crecer hasta cierto punto y no va a crecer más. O sea, es lo que me dicen, ¿no? Si quieren traemos a la familia. Como que tienen, las autóctonas tienen todo un mecanismo, ¿no? O sea, la plantita va viendo si llueve, si hay sol, si esto. Muy va todo despacio. Si detecta que está en una maceta, no crece. Claro. No, lo que también tendremos que ver, que cosa que a mí me preocupa, vamos a contar la experiencia que vivimos en nuestro barrio, 60 árboles, cuando se llegaron, 60 árboles, los vecinos tomaron compromiso, uno a uno, de recibir, hubo, la verdad, una muy linda variedad de especies, y bueno, está la responsabilidad, aparte está el compromiso ante el barrio, porque se hizo público, entonces el que recibe, si vos pasás por la puerta y ves que el árbol está seco, te golpeas, che, hermano, ¿qué pasa? No lo O regales. sea, hay toda una cuestión también del compromiso social en ese sentido. Lo que ocurre también es que nosotros tenemos otro problema acá, que no tenemos sombra. Entonces, las especies autóctonas, como lindas, por el estilo, pero por otro lado son lentas, pasa lo que vos decís, que de golpe vas a tener en un vivero, ¿cuánto otro puede? No puede tener 5 años en un vivero esperando cuando hay un montón para recolectar. Entonces, por ahí, la opción del fresno, por ejemplo, es yo tengo 2 hornos en mi casa, y todos lo odian, pero el único que tiene sombra en todo el barrio soy yo. Yo tengo una sombra que te puedo asegurar, Me vuelvo loco porque
Seguro que a te cara partió de... el muro. No, lo tengo a cara de perro por todos lados, le corto, todo, raíces, cosas, pero soy el único que tiene sombra. Y yo te puedo decir una cosa, si dentro de 10 años tengo ese burro nuevo, vale la pena. Está amortizada, la sombra amortiza cualquier fuerza, digamos. Bueno, justamente esa cuestión de las especies... Disculpame. ¿Puedo terminar la pregunta? También eso que dijo él, las especies exóticas, por ejemplo, cuando yo el segundo día que estaba en la dirección, vino una persona que me dijo, tenemos que sacar todas las exóticas que están medio como que me impactan. Y después, bueno, tiene razón, pero el tema es primero plantar las rótulas y después sacar la otra porque tiene una funcionalidad biológica todavía, ¿no es cierto? Del equilibrio de temperatura, de la oxigenación y todo eso. Pero, bueno, estamos plantando aguaribay, que crece rápido, y rush, que también crece rápido, con el objetivo que en algún momento esos rush también se sacan. Pero se pone un rush porque crece rápido, genera esa sombra y al lado una autóctona, y así se va a hacer. O aguaribay. Aguaribay va rápido. Pero ese tiene una copa muy grande. Y crespón chino va tampoco. Sí. No, pero yo sé porque esos vienen de Bello, pialgo la y nos daría color. A mí me da- No, los Que crecen rápido. Los crepones O sea, yo para no tirar la plata, pero yo veo que vos me acabas bueno, de pero decir por ejemplo, un 100.000 por mes. crespón debe estar en 4.000 pesos, no 5.000 pesos. Entonces, cuando yo compro 20 con crespones, compro 100 de los otros. Sí, crespones hemos comprado al principio y hemos implantado. Con parecidas, o sea, porque también los quiero, ¿viste? O sea, son altos, ¿viste? Pero lo que me llamó la atención es que compré el consejo, que son 3 frenos altísimos, que están bien, que lo plantaron, que también eran 3 cablitos, pero eso está. Sí, no hay un problema. A veces te roban No, el yo digo, tutor a lo mejor poner menos árboles por mes, pero que sirvan. Sí, yo pondría, lo voy a aceptar a eso en el sentido de que lo voy a hablar, ¿no? de decir, bueno, en vez de comprar 100, compramos 60 de estos y 10 de los otros, más grandes. Claro. Pero los otros sí, no hay forma de no ponerlos, porque los autóctonos en algún momento van a ir creciendo. Pero tenemos que, bueno, arriesgarnos y ver las zonas donde por eso. Vecina, por eso. Sí, yo conté una experiencia, nosotros cuando estábamos en el centro comercial, vos te acordás, también es como que cada frentista del comercio padrinaba un crespón. Sí. Y no lo rompieron. Algunos en este grupo, cuando había algún baile, por ahí sí sacaban los tutores y se daban rosca, pero no más que eso. O sea, los arbolitos todavía siguen en pie y funcionan. Yo creo que está bueno el tema del padrinaje, pero también hay un problema con respecto a la vereda, porque la vereda es de uso público y de mantenimiento privado. Sí. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que focalizar, porque hay árboles, por ejemplo, que nosotros teníamos en ciertas arterias comerciales, que había que sacarlos porque eran muy peligrosos. O sea, como pasa en muchas partes de la ciudad. O sea, hay árboles que están secos, ramas muy grandes, específicamente ahí en la zona donde yo tengo mi comercio, se caían ramas sobre árboles. El tema es que uno no puede tener injerencia sobre los árboles porque en teoría, corregime si está mal el concepto que tengo, hay un inventario de árboles del municipio, eso fue lo que me dijeron en ese momento, y era complicado sacarlo porque en realidad es patrimonio. No, claro. Nosotros tenemos un inventario solamente de los eucaliptos, que están acá arriba, que eran 163. Eso se hizo en el año 2000, a pedido del centro vecinal de acá de Villanet. Porque bueno, eran árboles históricos, se hizo ese trabajo porque eran históricos, no se los tocaba, entonces te caía una rama. Entonces vino la ingeniera Grancino y la ingeniera Josiao y dictaminaron, digamos, cuál rama, cuál árbol, dieron los consejos para que sean históricos, se los cuide, etc., pero que puedan, digamos, no ser tan peligrosos. Nosotros estamos con el centro vecinal justamente evaluando hacer podas de 16 árboles acá. Teníamos un prestador de servicio, justo se nos fueron los precios ahora de nuevo, pero bueno, que nos iba a hacer ese trabajo, ahora estamos muy...
pero la idea es, digamos, encarar las ramas más peligrosas y es hacer un proceso continuo de trabajar sobre eso. Yo quería cerrar esto, porque, a ver, de alguna manera, el condicionamiento que tiene el uso de la vereda está enmarcado en un código de edificación, que a su vez está enmarcado en la planificación urbana que tiene la ciudad. Hay árboles que están admitidos para 2 metros de vereda, otros para 5. O sea, se puede sembrar un eucalipto en una plaza o en un parque, no por ahí en una avenida. El tema es que a medida que la ciudad va creciendo, por ahí hay especies que quedan a las buenas de Dios por esta expansión demográfica, que yo no sé si el código de edificación tiene contemplado esto. Tiene contemplada la resolución que hicimos en el año 2000, entonces voy a hacer llegar, donde dice qué vereda, qué ejemplar y qué especie, cuáles son las desaconsejadas. Y con respecto a los que ya están, digamos, en el caso de Villa Edén hay una ordenanza, que creo que es la 1853, que habla específicamente de que tenemos que preguntar al centro vecinal, tenemos que preguntar a la universidad, y para hacer un plan, que es lo que estamos trabajando ahora sobre eso en particular. Pero después nosotros tenemos en el lugar de Artigas, en la calle San Avirones, y hay por ahí algunos eucaliptos dando vuelta y plata también. Entonces, en esos casos en particular trabajan, pero yo, vuelvo a decir, estaría bueno plantearlo, digamos, yo desde ambiente, a partir de esta reunión, de esa cuestión de que quién se encarga del árbol y de la vereda. La municipalidad, el vecino, el intermedio, ¿qué pasa cuando, o qué puede ser opcional, digamos, bueno, yo me encargo de mi vereda porque me interesa, porque creo que esté linda, que se acorde, no sé, ponerlo como una consulta a este consejo para que emitan la opinión. No, sigue siendo responsabilidad de cada vecino porque de esa forma se va a mantener, y los que sean remisos, multa o por ejemplo te la arregla la MUNI sin multa y te lo pones en la cuestión, digamos. Quizás hasta modificar alguna ley que esté ya antigua. Hay cosas que... Sí, seguro. Sí. Pero Juan, ¿hay alguna ley nacional? No, son todas municipales. O municipal donde en realidad la vereda sea solamente de uso y mantenimiento público. Yo creo que deben haber ido cambiando ciertas regulaciones donde se van, porque te das cuenta que van, por ejemplo, tomando el espacio público y como una plaza, digamos, una vereda, ya le ponen banquito, le ponen la luz, le ponen... Entonces, seguramente lo han ido cambiando en Buenos Aires, por ejemplo, pero en la regulación en general y los casos jurisprudenciales que hay, que cuando alguien se cae en la vereda, paga el frentista y el municipio. El frentista porque no hizo la regla y el municipio porque no lo intimó. Si la municipalidad lo intima o está en ese proceso, solamente le corresponde al frentista. Silvia. Bueno, yo lo voy a sacar del tema aguas. Sí. El tema del basural, ¿cómo estamos? Basural no tenemos basural. Tenemos una planta de transferencia. Bueno, pero enfrente están todas las bolsas dando vueltas donde era el basural. ¿Cómo está la planta? ¿Enfrente de dónde? Donde era el antiguo basural, cuando vas al camino, están todas las Son muy pocas con la cantidad de toneladas que se manejan. Lamentablemente algunos vecinos van fuera de horas, tiran basura en donde no corresponde, y los animales, etcétera, y bueno, algunas bolsas se vuelven. Nosotros tenemos gente que junta dentro de la planta en esa tela, que le hemos puesto una tela un poquito más arriba también para que hagan. Claro, cada 7 o 15 días se junta de todas las telas, las bolsas, y cada 2 o 3 meses se junta porque es un campo del vecino, se sacan esas cosas. Pero cuando las juntas y las pones en un big bag que tiene 1 metro por 1 metro por 1 metro, te das cuenta que con respecto al volumen que maneja la planta de transferencia es mínimo. Pero sí, es un problema. ¿Y el verde cómo lo manejan el verde? El verde se tapa. Se tapa. Sí. Ahí mismo en la planta de transferencia. Sí, se tapa con tierra. Sí. Se tapa con escombro y con tierra. Y el tema, el tema, o sea, somos muy pocos barrios los que estamos haciendo la separación de basura. Sí. ¿Cómo lo están manejando eso? ¿Piensan ampliar? Porque si me estás diciendo que quieren trabajar el vivero, que hay que hacer un compost, que hay que hacer un montón de cosas, creo que también tiene que ver con esto de la separación de basura, Sí, lo orgánico de lo inorgánico. El vivero no lo pegaría.
con eso porque el compost, no sé, los chicos juntan un poco de compost y ya tienen de sobra para ellos. La cuestión es que sí, estamos con esa idea de ampliar, pero ha pasado de que son 10 barrios en el centro. Entonces, lamentablemente el camión pasa por ciertas cuadras y se levantan 2 bolsas. Entonces, todo recorrido. Entonces, hemos machacado y hemos insistido de que se sumen más personas. Ahora lo pusimos en juego en el Consejo de Educación para que por medio de los chicos incentivemos esta práctica y de esa forma aumente la cantidad. Nosotros estamos hablando más o menos de 5.000 bolsas transparentes que la municipalidad entrega y se retira. O sea, es un mecanismo para llevar una contabilidad y para que la persona que hace por lo menos diga, bueno, por lo menos la bolsa la pone la municipalidad y me interesa eso. No hemos avanzado en otros barrios, queremos avanzar, pero sería interesante que los barrios que ya la tienen reimpulsen. O sea, acá que hay representantes de la zona vecinal, también en su grupo de WhatsApp, nosotros, por ejemplo, Alicia nos pediría bolsa, le damos bolsa, vienen algunos vecinos inclusive interesados en Villa Caprichosa, lo implementamos hace un par de años, que fuimos con él caminando, y con Alicia también fuimos por el centro. Entonces hay muchos lugares donde se le ha entregado la bolsa y la gente no lo hace. Lo mismo también cuando no pasan, por favor, llamen al 421-121, reclamen porque todo este proceso se cae cuando no te lo buscan 2 veces. Eso yo lo entiendo y creo que ahí pasamos con eso. 422, 421-121. Así que es importante. Inclusive el llamar a ese número permite que quede asentado, entonces ahí se le da un seguimiento. Claro, pero el suelo va entregando bolsas exclusivas para el plástico y para el cartón. Claro, plástico, cartón, vidrio. Sí. Bueno, mañana tenemos una reunión con el PATSA que se va a incorporar también. Ya lo habías hecho en algún momento, pero se continuó el cambio de administración, no sé qué pasó, pero va de nuevo y van a hacer otras cuestiones ambientales, pero bueno, van a empezar con el reciclaje.